Buenas tardes, ¿me confirman audio, por favor? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy 31 de mayo de 2022, siendo las 6:02 de la tarde, damos inicio a la audiencia pública de revisión de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones. Dentro del proceso por licitación pública número 06 de 2022, PSLPIP 06-2022, conforme al numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Les agradezco a todos por su asistencia y presencia. El motivo de la presente sesión virtual pública es realizar la audiencia pública de revisión de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones de acuerdo con la hora y fecha señalada en el cronograma electrónico y aviso informativo número 1, publicado el 31 de mayo de 2022, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1.9 del complemento del pliego de condiciones. El objeto del presente proceso de selección, identificado con el número Licitación Pública 06 de 2022, es ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, las obras de reforzamiento estructural de la Plaza Distrital de Mercado Restrepo del Instituto para la Economía Social, el cual tiene un presupuesto oficial de 2.744.748.635 pesos moneda corriente, el cual incluye costos directos, indirectos, impuestos nacionales y distritales y los demás gastos en los que debe incurrir el contratista en la ejecución del objeto contractual. Las memorias de cantidades que soportan el presupuesto serán entregadas al adjudicatario del proceso, tal y como se describe en detalle en el pliego de condiciones. En este sentido, se aclara a los interesados y asistentes lo siguiente. La presente sesión virtual se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo 1 del decreto 537 de 2020 y el artículo 35 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permiten adelantar los procedimientos administrativos por medios electrónicos. En esta audiencia no se resolverán observaciones que fuesen formuladas al proyecto de pliego de condiciones por los interesados, dado que las mismas han sido resueltas en las etapas procesales pertinentes a través de la plataforma SECOP2. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Es importante aclarar que la presente sesión virtual está siendo grabada y se transmitirá en diferido para todos los interesados del proceso de selección, con el fin de garantizar el principio de transparencia y publicidad en todas las actuaciones de la Administración. La transmisión en diferido se hará por el canal institucional para seguir de YouTube IPES Creamos Oportunidades, siempre y cuando las capacidades técnicas así lo permitan. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el IPES realizará las modificaciones acordadas en la audiencia pública de aclaración al pliego de condiciones y de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la participación de los proponentes, veedurías, órganos de control y demás personas interesadas, a continuación se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. Con base en lo anterior, es responsabilidad de los proponentes y demás interesados en participar de la audiencia garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. Todas las personas e interesados presentes se conectan mediante el enlace que recibieron en sus correos electrónicos previa manifestación de su participación a través de la plataforma SECOP2 y de acuerdo con lo señalado en el aviso número 1. Cuando estén conectados, se recomienda desactivar el audio y el video, esto con el fin que durante la audiencia su equipo esté en silencio. Un funcionario del IPE será el moderador de la audiencia. Esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes
con el fin de mantener el orden de asignar los turnos de intervención, si es del caso. Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera, el moderador anunciará quién será el interesado y el orden en el que participará. Cuando sea el turno de participar, active el audio y el video. Cuando finalice su intervención, deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantiza que la audiencia mantenga un adecuado orden. Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video, cada proponente o interesado podrá seguir escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación dado por el moderador si es del caso. Si algún proponente o interesado no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en el chat solo para efectos de control. Si algún proponente tiene fallas o dificultades en la conexión que impida su participación, deberá manifestarlo por medio de mensaje a través de la plataforma SecOp2. El chat se usará en caso de que se requiera soporte técnico por algún proponente o interesado en manifestar tener una falla en la conexión o en caso de aviso de abandono de la sesión antes de su culminación. Dicho lo anterior, damos inicio e instalamos la sesión virtual, siendo las 6:08 del día 31 de mayo de 2022 en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. La presente audiencia se desarrolla conforme al ordenado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. Conforme a lo anterior, el siguiente será el orden del día. Primero, la presentación de la mesa institucional del IPES. Segundo, el registro de asistentes. Tercero, la presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad. Cuarto, la intervención de los interesados en orden de lista para las observaciones a la matriz de riesgos, de acuerdo a las siguientes pautas. Una intervención por cada interesado, una intervención que deberá ser expuesta en 3 minutos máximo para el uso de la palabra, y las intervenciones deberán versar sobre el análisis del riesgo realizado y expuesto por el IPES. Quinto punto, en la intervención de los interesados para solicitar aclaración de dudas sobre el contenido del resto del pliego de condiciones. Toda intervención deberá ser realizada de manera respetuosa y cordial. Estas intervenciones seguirán los mismos lineamientos de la anterior, 3 minutos máximo para cada intervención y una intervención por interesado. Sexto punto, el receso para analizar las observaciones a la matriz de riesgos y solicitudes de aclaración realizadas por los interesados, si es del caso. El IPES en esto se reserva el derecho a resolver las inquietudes hasta el término de respuesta a las observaciones contemplada en el cronograma electrónico que para el presente proceso es el día 31 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. El séptimo punto, la lectura de las respuestas a las observaciones a la matriz de riesgos y solicitudes de aclaración presentadas por los interesados en caso que se decida resolver en la misma audiencia. Octavo punto, el cierre. Se les recuerda que la grabación de la sesión se carga en la plataforma SecOp2 y en el canal institucional de YouTube previamente referenciado. Conforme a ese orden del día, entonces damos inicio con el primero de los puntos, presentación de la mesa IPES, para lo cual se cuenta con la asistencia y participación de funcionarios miembros del Comité Evaluador de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y abogados y personal de apoyo de la Subdirección Jurídica y de Contratación y de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, tal como constará en el acta de grabación. Por parte de la Subdirección Jurídica y de Contratación, la suscrita Diana Cecilia Galvez Roa como subdirectora, quien les habla. Por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, la doctora Fátima Verónica Quintero Núñez, a quien le cedo la palabra para su presentación. Buenas tardes a todos. Me presento en la audiencia, Fátima Verónica Quintero Núñez, subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico. Gracias, doctora Diana. Gracias. Por parte de la Subdirección Jurídica y de Contratación, se encuentran presentes las siguientes abogadas. La doctora Viviana Rodríguez tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lady Viviana Rodríguez Olivares, abogada de la Subdirección de Contratación. En igual sentido, la doctora María Paula Peña.
Buenas tardes para todos. María Paula Peña, abogada de la Subdirección Jurídica de Contratación. Gracias, doctora. También se encuentra presente la doctora Alejandra María Caicedo de la Subdirección Jurídica y de Contratación. Muy buenas tardes para todos. Alejandra Caicedo, abogada contratista de la Subdirección Jurídica de Contratación. Por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, contamos con la presencia de la doctora Diana Paola Alarcón. ¿Listo? Buenas tardes, Diana Paola Alarcón, ingeniera civil de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Gracias. Gustavo Alfonso Martínez. Buenas tardes para todos los intervinientes. Mi nombre es Gustavo Alfonso Martínez, apoyo jurídico a la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Humberto Carlos Noya Romero. Muy buenas tardes, mi nombre es Humberto Carlos Moya Romero, profesional especializado de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Muchas gracias. Rubiel Gerardo Salazar. Buenas tardes, soy Gerardo Salazar, profesional en arquitectura, pertenezco a la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Gracias. Fabián Humberto Salamanca. Muy buenas tardes, Fabián Humberto Salamanca, apoyo técnico de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Gracias. Gracias. Si hace falta alguien de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, para que por favor me lo informen a través del chat. Continuando entonces con el orden del día, se presenta el punto 2 del registro de los asistentes. De conformidad con el aviso informativo número 1 publicado en la plataforma SECOP2, se evidenció que en el registro de correos electrónicos no se presentaron interesados o proponentes para participar en la presente audiencia. Por ende, no se cuenta con personas que tengan esta calidad dentro de la presente audiencia. Continuamos entonces con el tercer punto, la presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, a quienes se les da la palabra y la pantalla para su presentación. Bueno, buenas tardes. A continuación, iniciamos con el punto 3. Vamos a leer la matriz de riesgos del proceso de contratación, que tiene por objeto ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras de reforzamiento estructural de la Plaza Distrital de Mercado Restrepo del Instituto para la Economía Social. Proceso de selección abreviada por licitación pública, anexo 5, matriz de riesgos. Tipificación, estimación y asignación de riesgos y la forma de mitigarlos. De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015.
La entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Para tal efecto, se presenta la identificación y cobertura del riesgo, la cual se describe a continuación. ¿Se escucha bien? Bueno. Tenemos el riesgo 1. Entonces, identificación y clasificación de los riesgos. Para el riesgo 1 tenemos clase general, fuente interna, etapa planeación, tipo operacional. Descripción. La modalidad de contratación no es apropiada para el servicio necesitado. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Selección incorrecta del contratista, dificultad para identificar la oferta más favorable a la entidad. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 1, impacto 3, valoración del riesgo 4, categoría bajo, categoría bajo. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES. Tratamiento, controles a ser implementados. La entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme las reglas del Estatuto General de Contratación Pública. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 1, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, planeación. Fecha estimada completado el tratamiento, planeación. Monitorear los riesgos, monitoreo y revisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El equipo de trabajo conformado por los profesionales de las distintas áreas realiza mesa de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección. Probabilidad, ¿cuándo? Planeación. Entonces, el riesgo 2. Entonces tenemos identificación y clasificación de los riesgos. Entonces, clase general, fuente interna, etapa planeación, tipo operacional, descripción. Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto del servicio no es claro, definición deficiente de los requisitos habilitantes y de clasificación. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Selección de un contratista que no está en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Probabilidad 2, evaluación y calificación de los riesgos. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría media, y a quién se le asigna al IPES. Asignación y tratamiento de los riesgos. Tratamiento, controles a ser implementados. La entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme a las reglas del Estatuto General de Contratación Pública. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable de implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada, inicio de tratamiento, planeación. Fecha estimada completado el tratamiento, planeación. Monitoreo y revisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El equipo de trabajo conformado por los profesionales de las distintas áreas realizan mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección. Periodicidad, ¿cuándo? Planeación. Riesgo 3. Entonces, identificación y clasificación de los riesgos. Clase general. Fuente interna. Etapa planeación, tipo operacional. Descripción. El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
Consecuencia de la ocurrencia del evento. Selección incorrecta del contratista, recursos insuficientes para la ejecución del contrato, no recepción de propuestas. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría medio, listo. Sigue, asignación y tratamiento de los riesgos. Entonces, ¿a quién se le asigna? Al IPES. Tratamiento, controles a ser implementados. La elaboración del estudio del mercado y de costos se realizará por profesionales con la formación y experticia necesaria, consultando directamente el mercado objetivo y siguiendo las pautas legales y reglamentarias del tema. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, planeación. Fecha estimada completado el tratamiento, planeación. Monitoreo y revisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El equipo de trabajo conformado por los profesionales de las distintas áreas realizan mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección. Periodicidad, ¿cuándo? Planeación. Riesgo número 4. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general. Fuente interna. Etapa, planeación y selección. Tipo operacional. Descripción. Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Fracaso del proceso. No se recibe ninguna propuesta o se recibe un número muy bajo. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 2. Impacto 3. Valoración del riesgo 5. Categoría medio. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES. Tratamiento, controles a ser implementados. La entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experticia suficiente para asumir la planeación del proyecto y adelantar el proceso de selección pública. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1. Impacto 2. Valoración del riesgo 3. Categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico al contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, el IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, planeación y etapa precontractual. Fecha estimada completado el tratamiento, planeación y etapa precontractual. Monitoreo y revisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisión y aprobación de los documentos proyectados por parte de las directivas de la entidad. La entidad establecerá requisitos que garanticen la pluralidad de oferentes dentro del presente proceso. Periodicidad. ¿Cuándo? Planeación, etapa de planeación y etapa precontractual. Riesgo número 5. Entonces tenemos identificación y clasificación de los riesgos. Tenemos clase general, fuente externa, etapa selección, tipo operacional, descripción, presentación de ofertas artificialmente bajas, consecuencia de la ocurrencia del evento, dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado, evaluación y calificación de riesgos, probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría medio, asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al proponente. Tratamiento. Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados, so pena de rechazo de la propuesta. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No.
Responsable de implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada inicio de tratamiento, etapa precontractual. Fecha estimada completado el tratamiento, etapa precontractual. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El Comité Asesor y Evaluador Técnico Económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo. Periodicidad, etapa precontractual. Riesgo número 6. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general. Fuente interna. Etapa selección. Tipo operacional. Descripción. Adjudicación del proceso a un proponente que no cumple con los requisitos habilitantes o que se halla en curso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual, posible nulidad del contrato, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 2. Impacto 3. Valoración del riesgo 5. Categoría medio. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al proponente. Tratamiento. La entidad integrará un equipo interdisciplinario con profesionales con el conocimiento y experticia suficiente para integrar el comité asesor y evaluador. Correcta verificación de antecedentes de los proponentes, requisitos habilitantes, veracidad de los documentos que soportan las condiciones del contrato, representantes legales en las páginas de consulta de los entes de control. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1. Impacto 2. Valoración del riesgo 3. Categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, etapa precontractual. Fecha estimada completado el tratamiento, etapa precontractual. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El comité asesor y evaluador designado evaluará y calificará las propuestas ciñéndose a las reglas del pliego y consultará los antecedentes de los proponentes. Periodicidad, etapa precontractual. Riesgo número 7. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general, fuente interna, etapa selección, tipo operacional. Descripción. Adjudicación del proceso a un proponente que desarrolla actividades directas o a través de sus operaciones, sea instrumento de lavado y activos. Y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales, restricción a la libre concurrencia. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 3. Impacto 3. Valoración del riesgo 6. Categoría alto. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al proponente. Tratamiento. Remitir documento que dé fe del origen lícito de los recursos, libres de lavado de activos y no financiamiento de terrorismo. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, etapa precontractual. Fecha estimada completado el tratamiento, etapa precontractual. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Entonces, el comité asesor y evaluador designado evaluará y calificará la validez del documento. Periodicidad, etapa precontractual. Riesgo número 8.
Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general. Fuente externa. Etapa selección. Tipo operacional. Descripción. Acá. El riesgo de colusión en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr un proponente en particular sea seleccionado. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales restriccionan la libre concurrencia. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 3, impacto 3, valoración del riesgo 6, categoría alto. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al proponente. Tratamiento. Remitir a las entidades competentes para que adelante las investigaciones correspondientes una vez se haya recolectado el material probatorio o indiciario. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 2, impacto 2, valoración del riesgo 4, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable implementación del tratamiento. IPES, fecha estimada de inicio de tratamiento al momento del cierre del proceso. Fecha estimada completado el tratamiento al momento del cierre del proceso. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Comportamientos de los proponentes antes del cierre del proceso durante la etapa de evaluación de las propuestas. Periodicidad, etapa precontractual. Riesgo número 9. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general, fuente interna, etapa ejecución, tipo operacional. Descripción, daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por efecto de las actividades ejecutadas. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Posibles reclamaciones por parte de vecinos, de otras entidades públicas o del IPES. Evaluación y calificación de los riesgos. Probabilidad 2, impacto 3, valoración de riesgo 5, categoría medio. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento. El contratista realizará los arreglos requeridos. Los costos serán asumidos por el contratista. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 2, impacto 2, valoración del riesgo 4, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, el contratista. Fecha estimada de inicio del tratamiento cuando se presente el evento. Fecha estimada completado el tratamiento, máximo hasta la terminación del contrato. Riesgo número 10. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase específico. Fuente externo. Etapa ejecución, tipo sociales. Descripción, inseguridad en zona de ejecución del contrato. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Pérdida de materiales y o equipos que afecten la ejecución del contrato. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 2. Impacto 3. Valoración del riesgo 4. Categoría medio. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento. Solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policía para mejorar las condiciones de seguridad del lugar. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, contratista e IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, fecha acta de inicio. Fecha estimada completado del tratamiento, fecha acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo?
Estadísticas sobre incidentes de inseguridad que afecten al personal del contratista, interventor o el IPES en el lugar del desarrollo del contrato. Riesgo número 11. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general. Fuente externa. Etapa ejecución. Tipo regulatorios. Descripción. Cambios en la normatividad fiscal posteriores a la suscripción del contrato. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Incremento en el costo del contrato por pago de nuevas cargas tributarias. Evaluación y clasificación de los riesgos. Probabilidad 1, impacto 4, valoración del riesgo 5, categoría medio. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al contratista. Tratamiento, apropiación de recursos por cada una de las partes para suplir los costos de la nueva carga impositiva. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, fecha de entrada en vigencia de la nueva norma. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Cuantificar el mayor o menor costo debido a los cambios en normas fiscales durante la ejecución del contrato. Periodicidad, mensualmente. Seguimos con el riesgo 12. Entonces, identificación y clasificación de los riesgos. Clase general, fuente externo, etapa ejecución, tipo operacional. Descripción, muerte del contratista. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Posibles retrasos o paralización de la ejecución del contrato. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 1, impacto 4, valoración del riesgo 5, categoría bajo. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES. Tratamiento. En caso de muerte del contratista, persona natural, el IPES realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1, impacto 2, valoración del riesgo 3, categoría baja. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, fecha de suscripción del contrato. Fecha acta de terminación y liquidación, fecha estimada completado el tratamiento, fecha acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Liquidación unilateral del contrato e inicio de un nuevo proceso de selección para seleccionar el contratista que culmine con el objeto del contrato. Periodicidad. Si se presenta la eventualidad. Riesgo número 13. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase general, fuente externo, etapa ejecución, tipo operacional. Descripción, disolución del consorcio de unión temporal. Consecuencia de la ocurrencia del evento, posibles retrasos o paralización del contrato. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 1, impacto 4, valoración de riesgo 5, categoría medio. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento. En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. Impacto después del tratamiento.
Probabilidad 1, impacto 2, valoración de riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación de tratamiento, contratista. Fecha estimada de inicio de tratamiento, fecha suscripción, contrato. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha acta de determinación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Cuantificar tiempo de retraso e iniciar un plan de contingencia para recuperar el tiempo de retraso en la ejecución del contrato. Periodicidad, si se presenta la eventualidad. Riesgo número 14. Entonces, identificación y clasificación de los riesgos. Clase general, fuente externo, etapa ejecución, tipo naturaleza. Descripción, condiciones climáticas o ambientales extremas, posibles consecuencias de la ocurrencia del evento, posibles retrasos en la ejecución, daños y pérdidas materiales. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría media. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al contratista. Tratamiento. El contratista ejecutará las reparaciones necesarias del correcto desarrollo del contrato y adoptará un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos por estas causas. Los costos serán asumidos por el contratista y la entidad. En todo caso, deberá quedar plenamente demostrado que el contratista cometió con la debida diligencia a la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y o materialización del riesgo. Ok. Listo. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 1. Impacto 2. Valoración del riesgo 3. Categoría baja. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación del tratamiento, contratista e IPES. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha ocurrencia de la condición climática o ambiental. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha de liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Cuantificar costos con la respectiva justificación de dicho imprevisto para el análisis de la entidad. Pagadero previo, aval del IPES. Periodicidad, mensualmente. Riesgo número 15. Entonces, identificación y clasificación de los riesgos. Clase específico, fuente externo, etapa ejecución, tipo operacional. Descripción, dificultad en la ejecución de los trabajos por carencia o falla de algún aspecto como recurso humano, tecnológico, legal, vías de comunicación, acceso a servicios públicos, subcontratos. Disponibilidad de equipos y herramientas, escasez de mano de obra, materiales de insumos necesarios para ejecución del contrato. Accidentes laborales, daños a terceros, pérdida de herramientas y equipos, demandas, embargos, habilidades y capacidades del personal. Consecuencia de ocurrencia del evento, atraso en la ejecución del contrato, falta de liquidez del contrato de conformidad con lo establecido en la forma de pago o prórroga del contrato, lo que implica afectar la póliza. Evaluación y calificación de riesgos, probabilidad 3, impacto 4, valoración del riesgo 7, categoría alta. Asignación y tratamiento de los riesgos, ¿a quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento, el contratista deberá reforzar las cuadrillas, elementos y obligaciones en aras de cumplir con la programación de la ejecución del contrato. Impacto después del tratamiento, probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría media. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable implementación del tratamiento, contratista e IPES. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Cuantificando el tiempo y el valor afectado. Periodicidad, semanalmente. Riesgo número 16.
Entonces, identificación y clasificación de los riesgos. Clase específico, fuente externo, etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción, presencia de trabajadores con síntomas de enfermedad. Consecuencia, se debe identificar el trabajador que presente los síntomas de acuerdo con el protocolo sanitario. El trabajador será acompañado por un representante del contratista al hospital o clínica que determine la AEPS a la cual esté afiliada. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 4, impacto 4, valoración del riesgo 8, categoría alto. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? El contratista. Tratamiento. El contratista deberá implementar y hacer cumplir el plan de aplicación de protocolo sanitario. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 3, impacto 2, valoración de riesgo 5, categoría medio. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable de implementación del tratamiento, contratista. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completada del tratamiento, fecha de acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento al caso presentado y solo se permitirá el ingreso de la persona afectada cuando se certifique por parte del médico tratante que no presenta riesgo para la comunidad. Periodicidad, control diario de acuerdo al protocolo. Riesgo número 17. Identificación y clasificación de los riesgos. Clase específico, fuente externo, etapa de ejecución, tipo operacional, descripción, posible suspensión de las actividades según cronograma de la ejecución del contrato como efecto de acciones obligatorias por pandemia. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento del plazo establecido, ajuste de cronograma de actividades. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 4, impacto 4, valoración del riesgo 8, categoría alto. Asignación y tratamiento de los riesgos. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al contratista. Tratamiento. El IPES solicita al contratista la reprogramación actualizada, prórroga por parte de la entidad. Impacto después del tratamiento. Probabilidad, impacto, probabilidad 2, impacto 3, valoración de riesgo 5, categoría medio. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable de implementación del tratamiento, IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada de completado el tratamiento, fecha, acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico analiza el rendimiento de la ejecución y equilibrio del cronograma de contrato para darse los ajustes oportunos con el contratista. Periodicidad, control diario de acuerdo al cronograma propuesto por el contratista para llegar al equilibrio. Riesgo número 18. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Incremento en la cantidad estipulada por la entidad para cubrir los insumos consumibles. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Posibles retrasos en la ejecución del contrato por falta de implementos necesarios para continuar con el buen manejo del protocolo de seguridad. Evaluación y calificación de riesgo. Probabilidad 4, impacto 4, valoración de riesgo 8, categoría alto. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento, controles, tratamiento. El contratista deberá suplir los insumos necesarios para dar cumplimiento con el protocolo de bioseguridad. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 2, impacto 1, valoración del riesgo 3, categoría bajo. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable implementación, contratista. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha de acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento al caso presentado y solo se permitirá reactivar actividades cuando se certifique por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico que cuenta con todos los insumos para cumplir. Periodicidad, control diario de acuerdo al protocolo. Riesgo número 19.
Identificación, clasificación de los riesgos. Descripción. Daños ambientales por inadecuadas prácticas del contratista. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Afectación en la ejecución del contrato. Evaluación y calificación de riesgos. Probabilidad 3, impacto 4, valoración del riesgo 7, categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento. Desarrollan un plan de mejora que nos permita asegurar la recuperación de los daños ambientales causados por el contratista y cumplir a cabalidad con las obligaciones ambientales contractuales y demás normatividad ambiental. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría riesgo medio. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable de la implementación, el contratista. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha de acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisión y seguimiento por parte del IPES. Las actuaciones definidas ante el riesgo. Periodicidad semanalmente. Riesgo número 20. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Demoras en el trámite de permisos y autorizaciones por parte de las empresas de servicios públicos y entidades distritales involucradas. Consecuencia de la ocurrencia del evento, afectación en la ejecución del contrato. Evaluación y calificación de riesgos, probabilidad 4, impacto 4, valoración de riesgo 8, categoría alto. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento. El contratista deberá iniciar con la antelación suficiente los trámites necesarios ante las empresas de servicios públicos. La entidad hará el seguimiento y gestiones adecuadas. Impacto después del tratamiento. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría media. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable de implementación del tratamiento, contratista e IPES. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha de acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificación mediante cronograma de los trabajos de cronograma de trabajo de los trámites adelantados por el contratista. En caso de detectar incumplimiento en las fechas planteadas, se deberá adelantar reuniones por las empresas de servicio público. Periodicidad, de acuerdo a las necesidades presentadas. Riesgo número 21. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Que existan actividades no contempladas, ítems no previstos durante la ejecución del contrato, tanto en la etapa de diagnóstico como en la etapa de construcción. Consecuencia de la ocurrencia del evento, que se requiera utilizar recursos adicionales para los ítems no previstos y para pagar las mayores cantidades durante el plazo de ejecución del contrato. Tratamiento. Una vez verificadas las cantidades de la ejecución del contrato y de ser necesario, el contratista deberá gestionar, en cumplimiento de los procedimientos vigentes en la entidad, la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de la correspondiente modificación contractual. Impacto después de tratamiento. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 5, categoría medio. ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? No. Responsable de implementación del tratamiento, el contratista e IPES. Fecha estimada de inicio de tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completada del tratamiento, fecha, acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificación mediante la solicitud por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, la información en las modificaciones de las especificaciones técnicas. Periodicidad cuando se requiera. Riesgo número 22. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Variación de costos al recurso humano debido a cambios de personal por fuerza mayor. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Afectación en la propuesta económica del contratista.
Tratamiento. El contratista deberá efectuar los cambios de personal oportunamente cuando así requiera con previa aprobación de la entidad en cumplimiento de las exigencias dadas por la entidad a través de los documentos que hacen parte integral del contrato. El contratista asumirá los mayores costos de dicho cambio, los mayores costos que dicho cambio genere. Impacto después del tratamiento, probabilidad 2, impacto 2, valoración de riesgo 4, categoría baja, ¿afecta el equilibrio económico del contrato? Sí. Responsable de la implementación, el contratista. Fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha de acta de inicio. Fecha estimada completado el tratamiento, fecha de acta de terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El contratista deberá efectuar los cambios del personal cuando así lo requiera en cumplimiento de las exigencias dadas por la entidad. Periodicidad, cuando se requiera. Riesgo número 23. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivados de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales. Tratamiento. Revisión de las especificaciones y condiciones contractuales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos. Una vez conocidas las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y o distrital que incidan en la ejecución del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificación de las disposiciones emitidas por el gobierno nacional y o distrital derivados de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual. Periodicidad, toda la ejecución, acta de reunión, oficios enviados, etc. Riesgo 24. Descripción. Inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista. Consecuencia de la ocurrencia del evento. No suscripción o suspensión del contrato hasta tanto se atienda la inhabilidad o se surtan las acciones pertinentes. Tratamiento. Una vez verificada por la entidad la habilidad e incompatibilidad sobreviniente del contratista, se procederá a realizar las acciones jurídicas pertinentes. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Cuantificar el tiempo de suspensión y el mayor plazo en la ejecución del contrato. Periodicidad, cuando se presente la eventualidad. Riesgo número 25. Descripción. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Alteraciones del orden público y social. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Posibles retrasos en la ejecución. Tratamiento de los riesgos. Solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policía para mejorar las condiciones de orden público y social del lugar. En todo caso, deberá quedar plenamente demostrado que el contratista cometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y o materialización del riesgo. ¿Cómo se realiza el monitoreo? La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico analiza el rendimiento de la ejecución y equilibrio del cronograma de contrato para darse los ajustes oportunos con el contratista. Periodicidad mensualmente. Riesgo número 26. Identificación y clasificación de los riesgos. Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Incumplimiento del contratista al personal utilizado. Insatisfacción del personal que labora en la entidad. Demandas por parte del personal contratado. Tratamiento. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que contenga la cobertura denominada cumplimiento en el pago de salarios, efectuar una adecuada supervisión del contrato para evitar demoras en los pagos al personal. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Supervisión permanente y verificación de los informes mensuales. Riesgo número 27.
Identificación y clasificación de los riesgos. No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones e incumplimientos de manera oportuna. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, retrasos en la ejecución del contrato. Tratamiento. Realizar seguimiento oportuno a la legalización del contrato posterior a su adjudicación, así como, como del avance del contrato. Informes de acuerdo a los protocolos y procedimientos de la entidad a los supervisores del contrato con la debida justificación. El riesgo de incumplimiento a futuro que está presentando de manera inmediata el contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Mediante el seguimiento por parte del supervisor e implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo. Periodicidad constante durante la adjudicación y durante la adjudicación del contrato. Y durante la ejecución del contrato. Riesgo número 28. Identificación y clasificación de los riesgos. No publicación del proceso de alguna de sus etapas en el SECOP. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Incumplimiento por parte de la entidad de la normativa vigente en la materia. Tratamiento. Revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SECOP que forman parte del proceso contractual. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificar documentos del proceso a través de listas de chequeo, revisión de documentos, fechas y publicación de los mismos en SECOP. Periodicidad, etapa precontractual. Riesgo número 29. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones y fichas técnicas. Consecuencia de la ocurrencia del evento. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad, pérdida de tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna, falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato. Tratamiento. Establecer claramente la necesidad de la entrega de las garantías de cumplimiento para generar el proceso de contratación. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificar que la compañía responsable expida las garantías requeridas dentro de los plazos establecidos. Periodicidad si se presenta la eventualidad. Riesgo número 30. Identificación, clasificación de los riesgos, descripción. Intervención de terceros en contravía del desarrollo del objeto contractual debido a inconformidad o presunción de afectaciones a causa de la ejecución del contrato. Consecuencia, incumplimiento en cronograma, reclamaciones, implicaciones legales. Tratamiento. Socializar el proyecto mediante herramientas de acercamiento social con la comunidad a fin de dar por informado el objeto y alcance del mismo, identificando los actores y problemáticas que se pueden presentar en el contexto social del proyecto. ¿Cómo realizar el monitoreo? Mediante el seguimiento por parte del supervisor y la supervisión en comités de obra y de manera extraordinaria e inmediata cuando suceda el evento causante del riesgo. Estableciendo espacios de consulta, seguimiento a la ejecución de planes, seguridad, salud en el trabajo y PICA. Periodicidad, si se presenta la eventualidad. Riesgo número 31. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Requerimiento de materiales o especificaciones. Requerimiento de materiales o especificaciones poco comunes que requieran acciones de importación o encargo de los mismos. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Retraso en la ejecución de las actividades contractuales debido a la espera de insumos, material o cumplimiento de especificaciones exigidas por la entidad. Tratamiento. Establecimiento de los ítems a ejecutar durante la etapa de planeación, previendo la existencia de especificaciones técnicas que requieran el desarrollo o de encargo o importaciones para obtenerlos.
¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisar los insumos, diseños y especificaciones técnicas antes del inicio de la ejecución y en los comités de seguimiento semanales. Verificar la necesidad de materiales e insumos específicos, actuando de manera oportuna para su obtención. Periodicidad constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato. Riesgo número 32. Descripción y clasificación de los riesgos. Descripción. Fallos o insuficiencias en la disponibilidad de los recursos públicos, así como en las telecomunicaciones. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Retrasos en la ejecución debido a fallas en la prestación de servicios públicos o inaccesibilidad de los mismos en el área de intervención. Tratamiento. Corroboración de acceso a los servicios básicos que permitan la normal ejecución del objeto contractual. Previsión en todas las etapas del proyecto de factores relacionados con el acceso a servicios públicos básicos, buscando el equilibrio antes, durante y después de la ejecución entre los costos. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Desde el inicio de la ejecución se deberá establecer la posibilidad de ocurrencia en el presente riesgo. Periodicidad, toda la ejecución, acta de reunión, oficios enviados, etc. Riesgo número 33. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato. Tratamiento. Contando con las actuaciones de los contando con las actualizaciones de diseños que la entidad considere pertinentes en caso de tener diseños de más de 3 años a sabiendas del cambio de normativas y regulaciones particulares de la ejecución de obra, antes de dar publicación al proyecto para dar a conocer el proceso, buscando garantizar que los consultores y profesionales que actualicen el mismo implementen las tecnologías vigentes a la fecha. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Mediante el seguimiento por parte del supervisor en los comités de obra semanales, durante los cuales el contratista identificará y notificará la presencia de estudiar el cambio de especificaciones y actividades de obra por actualización de tecnologías y sistemas. Periodicidad semanalmente. Riesgo número 34. Daños en el funcionamiento de la maquinaria y equipos. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Mala ejecución del objeto contratado. Del objeto contratado no se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Tratamiento. Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Los proponentes deberán prever este riesgo en su propuesta económica. Periodicidad. Constantemente durante la ejecución del contrato. Riesgo número 35. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Abandono de la obra por parte del contratista de obra durante la ejecución del contrato. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Mala ejecución del objeto contratado. Tratamiento. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la estabilidad y calidad de obras, la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento por parte de la supervisión de obra y la supervisión de la entidad a la ejecución del contrato, brindando las alertas necesarias de manera oportuna. Periodicidad semanalmente. Riesgo número 36. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Falta de consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etc., previos a la realización de las obras para
para las que fue contratado el ejecutor. Consecuencia de la ocurrencia del evento: mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Retraso en la ejecución del contrato. Tratamiento: el contratista deberá prever y desarrollar de manera oportuna los trámites necesarios para la consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previo a la realización de las obras para las que fue contratado. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento durante la ejecución del contrato de los trámites necesarios para la consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previos a la realización de las obras para las que fue contratado. Periodicidad: semanalmente. Riesgo número 37. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción: pérdida de elementos por robo al contratista o alguno de los proveedores del mismo antes, durante o después de la realización de las obras y antes de la entrega formal. Consecuencia de la ocurrencia del evento: daños ocasionados a terceros. Tratamiento: el contratista deberá prever en su propuesta todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinaria, etc. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento durante la ejecución del contrato de las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinaria, etc. Periodicidad: semanalmente. Riesgo número 38. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción: accidentes ocurridos al personal que labora para el contratista o algún tercero con ocasión de las obras efectuadas. Consecuencia de la ocurrencia del evento: accidente con daños ocasionados a terceros. Tratamiento: previo al proceso, exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad industrial y la salud en el trabajo. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento durante la ejecución del contrato mediante los informes de seguimiento semanal de parte del profesional SISOMA con los indicadores y comportamientos de salud, seguridad ambiental y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general, estableciendo controles de cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente. Riesgo número 39. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción: retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. Consecuencia de la ocurrencia del evento: liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Tratamiento: ampliación del plazo de ejecución del contrato de la supervisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Comités con la supervisión dentro del mes siguiente de la terminación del contrato de obra. Periodicidad: semanalmente. Riesgo número 40. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción: ejecución de mayores cantidades de obra, pero que no se encuentran autorizadas por el IPES. Consecuencia de la ocurrencia del evento: sobrecostos para el contratista. Tratamiento: seguimiento permanente de las actividades en los frentes. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Recorridos frecuentes a los frentes en intervención. Periodicidad: constante durante la ejecución del contrato. Riesgo número 41. De identificación y clasificación de los riesgos. Descripción: no contar con el contrato de supervisión oportunamente. Consecuencia de la ocurrencia del evento: demora en el inicio de la ejecución. Tratamiento: adelantar el proceso de contratación del contrato de supervisión paralelamente a la contratación de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificación del inicio oportuno de las actividades. Periodicidad al momento de la adjudicación del contrato. Riesgo número 42. Identificación y clasificación de los riesgos. Deficiente elaboración del presupuesto de obra. Consecuencia de la ocurrencia del evento: recursos insuficientes para la ejecución del contrato. Tratamiento: detallado estudio económico. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Detallado estudio comparativo en los precios indicados en las cotizaciones solicitadas. Periodicidad: durante la elaboración de los estudios previos.
Riesgo número 43. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales o del objeto del contrato. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Imposición de sanciones y o terminación del contrato. Retraso en la ejecución del contrato. Tratamiento. Suscripción de garantías exigibles al contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes. Periodicidad constante durante la ejecución del contrato. Riesgo número 44. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Cambios en la normatividad que ampara el contrato, regulatorio, administrativo, legales, técnico o cualquier otro que competa. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad. Tratamiento. Seguimiento permanente a las disposiciones y o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus anexos respectivos. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como la interacción con el contratista para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos para mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente. Periodicidad, etapa de planeación precontractual y de ejecución del contrato. Riesgo número 45. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Costos de actividades mayores a los proyectados o falta de disponibilidad de la obra. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Mala ejecución del objeto contractuado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Tratamiento. Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previo envío al IPES. Periodicidad, etapa de planeación. Riesgo número 46. Posible desequilibrio, identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por acarreo de maquinaria para atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el contrato. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Tratamiento. Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previo envío al IPES. Periodicidad, etapa de planeación. Riesgo número 47. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. No desembolso de los recursos en los plazos establecidos en el contrato. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Pérdida de tiempo. No se puede satisfacer las necesidades de las entidades. Imposibilita el ejercicio comercial de los beneficiarios. Tratamiento. Antes de iniciar las gestiones necesarias para la realización del contrato, verificar que se cuenten efectivamente con los recursos necesarios para su desarrollo. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento administrativo financiero al proceso. Periodicidad constante durante la ejecución del contrato. Riesgo número 48. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Demoras en la presentación de los cobros mensuales. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Y liquidez del contratista. Tratamiento. Definición clara de las cláusulas pago incluidas en las penalidades. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento financiero del contrato. Periodicidad constante durante la ejecución del contrato. 49. Riesgo número 49.
Entonces, este es identificación y clasificación de los riesgos, descripción, retrasos o suspensión de actividades porque prevalece el acatamiento de medidas de prevención y seguridad que se dicten desde la autoridad distrital y nacional. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Riesgo a personas, pérdida de ingresos para el contratista, incremento de costos, detrimento del patrimonio económico del distrito. Tratamiento. Establecer protocolo de bioseguridad frente a la pandemia COVID-19, alineado al que establece el IPES, el mismo se actualiza con medidas nuevas que emitan entidades competentes, distrital y nacional. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El contratista debe garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. Periodicidad constante durante la ejecución del contrato. Riesgo número 50. Identificación y clasificación de los riesgos. No ampliación de la vigencia de la garantía cuando, descripción, no ampliación de la vigencia de la garantía cuando el plazo para la adjudicación o suscripción del contrato sea prorrogado siempre que esa prórroga no exceda de 3 meses. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Pérdida de tiempo, necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. Tratamiento. Suscribir una garantía de seriedad de la oferta en cuantía equivalente a lo establecido en los estudios previos, la cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes. Periodicidad. Constante durante la ejecución del contrato. Riesgo número 51. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta. Consecuencia de la ocurrencia del evento. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Tratamiento. Elaborar los estudios del sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente para que una vez hecho el estudio de mercado se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificialmente bajas. Luego sigue. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisión de todos los documentos del proceso previa publicación en el SECOP. La revisión la realizan todos los profesionales que se relacionen en el proceso, con el proceso. Periodicidad durante la etapa de planeación y evaluación de las propuestas con el seguimiento durante la ejecución del contrato. Riesgo número 52. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Declaratoria desierta del proceso de contratación por la no presentación de propuestas o la no habilitación de las allegadas. Porque el proceso de contratación no cuenta con un estudio de mercado ajustado a la realidad del sector. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. Tratamiento. Elaborar los estudios del sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Realizar el análisis del sector con los estudios de mercado confiables para la entidad basado en cotizaciones de empresas legalmente constituidas. Periodicidad. Etapa de planeación y precontractual. Riesgo número 53. Identificación y clasificación de los riesgos. Descripción. Valoración en los precios de los materiales por fluctuación en la moneda. Consecuencia de la ocurrencia del evento. Sobrecostos en la ejecución contractual y atrasos en la obra. Incremento del presupuesto estimado inicialmente. Tratamiento. Solicitar al contratista garantizar negociaciones con sus proveedores que permitan disponibilidad y aseguramiento de precios. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento a la ejecución presupuestal. Periodicidad constante durante la ejecución del contrato. Hasta ahí damos por terminada la lectura de los riesgos.
Gracias, doctora. Continuamos entonces con el orden del día, conforme a lo señalado. Corresponde la intervención de los interesados en el orden de lista en el que se hayan registrado. De acuerdo a lo señalado en el punto 2 del orden del día, se indicó que para esta audiencia no se evidenciaron registros de partes interesadas asistentes a esta audiencia a través de los correos electrónicos. Por ende, estaríamos dando por cumplido el punto 5 correspondiente a la intervención para solicitar la aclaración de dudas también en el contenido del resto de pliego de condiciones. Así las cosas, tanto el punto 4 como el punto 5, al no existir interesados en la audiencia, se dan por atendidos. Para el punto 6 del orden del día, que es el receso a fin de analizar las observaciones realizadas por los interesados, si es del caso, consideramos que tienen el mismo destino que los anteriores ítems, dado que no se consigue o no se cuenta con presentación de personas asistentes que consideren interés en la presente audiencia. Igualmente, entonces, el punto 7, de acuerdo al orden del día que corresponde a la lectura de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados, se observa que no existe ninguna clase de observación y por ende también ante la ausencia de interesados se da por atendido el punto 7. En esas consideraciones, entonces, entraríamos al cierre de la presente audiencia, no siendo más el objeto de la presente y siendo las 7:28 de la tarde del día 31 de mayo de 2022, se da por terminada la presente diligencia, agradeciéndoles a todos su asistencia y participación. Igualmente recordándoles que la grabación de la sesión se cargará en la plataforma SECOP2 y en el canal institucional de YouTube previamente referenciado. A todos ustedes una muy buena noche. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Buenas noches. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.